A estar viendo el tema cuando las zarzas gobiernan. ¿Cómo se llama el tema? Y quiero que abra su Biblia, no sé cuántos pueden ubicar allí el libro de Jueces. ¿Cuántos han leído Jueces? Capítulo 1, 9, capítulo 9, tengo acá 9, del versículo 1 al 19. Jueces 9, del versículo 1 al 19, y quiero invitarle puedan leer atentamente la palabra de Dios y podamos entender lo que dice allí. ¿Cuántos están de acuerdo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de ¿quién? De Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿A quiénes contrataron? Mire lo tremendo que es eso. ¿A quiénes toman para hacer este tipo de cosas? Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones. ¿Era bueno o malo? Sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez, atención a esto, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo, ¿qué respondió? He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a todos sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano.
Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántas personas murieron allí en esta situación? ¿Cuántas personas? 70 personas murieron en esta situación. Entonces el pasaje viene hablándonos de una generación que estaba en la tierra prometida. Esta generación que estaba en la tierra prometida no era una tierra que había unas personas que habían salido de la esclavitud, tampoco era una generación que había estado en el desierto. Dios les había dicho a los que salieron de la tierra de Egipto que les enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero dice la palabra de Dios que se levantó una generación que no conocía a Dios. La pregunta es: ¿por qué no conocían a Dios? Porque no enseñaron a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos, que los había rescatado, que los había liberado, que los había sostenido. No les enseñaron nada y se levantan estas nuevas generaciones que no conocían a Dios ni sabían lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, ¿esto qué trae en este país? ¿Qué trae en esta nación? ¿Qué trae en este pueblo? ¿Qué situación causa? Causa una situación de crisis espiritual sobre esta nación. Entonces, el carácter de la nación y de los individuos que la conformaban se fue deformando poco a poco y empezaron a olvidar a Dios, y ellos empezaron a juntar a los pueblos paganos practicando sus rituales, se fueron en pos de todas estas cosas que Dios aborrecía, y ellos tenían la bendición, pero se olvidaron quién les había dado la bendición. Ellos empezaron a incumplir el pacto. Ellos empezaron a adorar los ídolos, a adorar dioses, pero cuando empezaron a adorar ídolos y empezaron a adorar dioses, ¿qué les vino a pasar a ellos? Vino juicio sobre esa nación. Y esto es un problema muy grande cuando viene el juicio de Dios sobre una nación. Entra en dificultad porque está en dificultades y está en crisis. Pero cuando viene ese juicio sobre la nación, ¿qué empieza a hacer el pueblo? El pueblo empieza a buscar a Dios, el pueblo empieza, se arrepiente, busca a Dios, y a veces nos pasa, como nos pasa a veces a muchos, les pasa a muchos, que buscan a Dios solamente cuando hay un problema, cuando hay una necesidad. Y buscaron a Dios, ¿y qué fue lo que pasó allí? Cuando ellos buscaron a Dios, Dios los perdonó y levantó un juez sobre este pueblo para que trajera restauración y los sacara del problema en que ellos estaban metidos. Entonces, no nos pase que cuando, hay problema buscamos a Dios, pero cuando hay bendición y hay abundancia, no nos olvidemos de Él también. ¿Cuántos lo creen? Eso lo creemos. Entonces, esto es como parte de introducción a lo que vamos a estar viendo hoy. Ellos empezaron a buscar a Dios, Dios levantó un juez para combatir la crisis, y cuando Dios levanta el juez para combatir la crisis, viene respiro y liberación para todos ellos. Pero cuando el pueblo empezaba otra vez a avanzar y a funcionar bien, se repetía el ciclo. Se apartaban de Dios, se iban en pos del pecado y se apartaban nuevamente, y nuevamente volvían, clamaban a Dios, se arrepentían de sus pecados. Dios levantaba un juez y venía respiración y liberación, pero cuando iba todo bien, volvían y se apartaban. A veces no nos pasa así en la vida, a veces no nos pasa así a nosotros. Clamamos a Dios, Dios nos responde, Dios nos escucha, vamos bien, pero de un momento a otro otra vez nos alejamos, nos apartamos, dejamos todo lo que estamos haciendo, después volvemos al problema, clamamos, buscamos a Dios, y es un ciclo que era repetitivo. Ellos por 5 ocasiones estuvieron en esta situación, hasta que llega un momento en que Dios levanta un juez sobre Israel, y este juez se llama Gedeón. ¿Cómo se llama? Este era un hombre ungido de Dios, pero también era un hombre que era temeroso, que era un hombre con muchos temores. Era un libertador ungido, pero era un hombre que tenía grietas.
Y cuando empezó a tener victorias, cuando empezó a tener reconocimiento, porque Dios lo usó para destruir ejércitos, su carácter empezó también a deformarse, tanto así que llegó hasta tener 70 hijos. Me llamaba la atención que a veces dicen, ¿cuántos quieren ser gedones aquí? Pero se necesita gedones en estos días. Se necesita gedones, pero a veces toca saber todo lo que combate eso, el hermano le da risa. Llegó hasta tener 70 hijos, pero él no cumplió el mandato de levantar generaciones piadosas para Dios. Gedeón, un hombre que se levantó para destruir a los amalecitas, a los madianitas, ¿sí? Que ellos eran como langostas que estaban consumiendo todo allí. Gedeón derribó altares paganos y trajo una victoria sobrenatural. Venció los enemigos externos, pero dejó grietas internas. Hizo un efod, que fue la causa de la perdición del pueblo. Imagínense, hizo un efod y dice la palabra de Dios que por ese efod el pueblo se prostituyó, el pueblo se alejó, el pueblo se apartó de un hombre que fue ungido, usado, pero en su carácter y en el proceso que tenía que hacer generó grandes debilidades y dificultades. Tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos y creó una cultura de poder. Entonces este es un ministerio que inicia bien pero termina mal. También le pusieron a él Jerobaal porque destruyó todos los altares de Baal. Pero él tuvo un hijo que se llama Abimelech. Entonces, ¿de quién hablamos? Acabamos de hablar de Gedeón. Pero ahora él tiene un hijo que se llama Abimelech, conocido como la zarza ambiciosa. ¿Cómo es conocido? Como la zarza ambiciosa, conocido también como un gobierno corrupto. Se levantó y le dijo al pueblo: ustedes tienen 70 reyes, ¿qué es mejor? ¿Que tengan 70 reyes o que tengan un solo rey? Y usa el engaño, usa la persuasión, usa la mentira, hace aquí una serie de cosas, ¿cierto? Para convencer al pueblo. Y tanto así que toman unos recursos y ¿a quiénes contrataron? Les voy a preguntar allá atrás, última fila, ¿a quiénes contrataron? Hay que estar atentos. ¿A quiénes contrataron? A personas ociosas, a vagos. ¿Y les pagaron para qué? Para que mataran a los 70 hermanos, pero de esas 70 personas escapó uno, ¿sí? De las personas. Entonces vemos aquí que estamos viendo que es un liderazgo carnal, querer imponer algo a la fuerza. Me pregunto yo a veces, si es algo de bien, ¿por qué se quiere imponer a la fuerza? Si todo lo que es de bien y procede de bien, pues no trae afectación. Pero ¿cómo se quiere imponer? Porque es un gobierno carnal. Y esa es una consecuencia del liderazgo incorrecto de su padre. ¿Quién era el padre de Abimelech? Gedeón. Lo que Gedeón falló, ahora empezó a afectar a su hijo que está gobernando también. Entonces vemos la deformación del carácter de un líder aquí. Vemos cómo lo que hizo su padre afectó la vida de Abimelech y él terminó matando a todos sus hermanos. Entonces, el nombre de él significa mi padre el rey. Contrató hombres ociosos y vagabundos, construyó liderazgo sobre manipulación y resentimiento, mató a sus 70 hermanos sobre una piedra y representa un liderazgo tóxico y sediento del poder. Entonces vemos aquí dos claros ejemplos, pero escapó uno. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya, a ver, ayúdenme allá atrás, los voy a tener ahí ustedes que están bien atentos. Atrás. Jotam, claro, el que se escapó. Jotam, que quiere decir la voz profética, se presenta ante todos los hombres del pueblo y narra una parábola de los árboles. Él fue el único sobreviviente de la masacre. Él fue el que levantó una voz profética. ¿En qué monte? En el monte Gerizim.
pronunció la parábola de la zarza. Aquí podemos ver que también aquí nos está hablando acerca de un gobierno, del carácter, pero también él habla sobre la deformación del carácter de los líderes que habían en ese momento. Se levanta esta voz profética, se levanta Jotam como una voz de denuncia, de exhortación al pueblo que iba caminando mal. Denunció el liderazgo corrupto de Abimelech. ¿Cómo podemos ver aquí esto? Hay tipos de gobierno, hay tipos de todas estas cosas que se mueven. El tema de hoy, ¿cómo titula? Este es el punto clave. Cuando los hombres fructíferos, los hombres de bien, los hombres que tienen su carácter formado se retiran, las zarzas gobiernan. Cuando hombres de carácter abandonan la nación, abandonamos nuestra posición, abandonamos nuestra asignación, nuestra responsabilidad, las zarzas se levanten. ¿Qué son las zarzas? Las zarzas son chamizo, es una maleza, es algo seco que ¿para qué puede servir la zarza? Y la zarza en un desierto, imagínese usted con ese sol y va a buscar la sombra, ¿de qué le puede servir la zarza? Pero cuando le da el sol a la zarza ¿qué pasa? Se enciende y se prende como fuego. Y así también hay muchas personas que se encienden como fuego, se prenden por nada, producen conflicto, producen riñas, producen situaciones difíciles. Se levantan chamizos que solo producen destrucción, producen caos, que producen división, que donde llegan es a afectar toda la situación. Pero recordemos que la palabra de Dios, los versículos que ustedes leyeron, nos habla de la primera parábola, que le dicen al olivo, que el olivo que produce aceite representa la unción, la luz, la sanidad. ¿Qué le dicen al olivo? Ven, gobierna sobre los árboles. Pero el olivo, ¿qué hizo? Rechazó gobernar sobre los árboles. El olivo no quiso ejercer el liderazgo sobre los árboles. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Vamos y buscamos a la higuera y le dijeron: higuera, ven, gobierna sobre nosotros. La higuera da higos, da frutos dulces, ahí dice la palabra de Dios. Es agradable, pero ella tampoco quiso gobernar sobre los árboles. ¿Qué dijo ella? ¿He de dejar mi dulzura y mi fruto para ser grande de entre todos los árboles? Entonces dijeron ellos: bueno, ni el olivo ni la higuera quieren gobernar sobre los árboles, entonces vamos ahora a la vid, ¿cierto? ¿Si es así o no es así? Y esto nos está hablando, hermanos, porque ¿por qué los que tienen el bien, los que son productivos, tienen que retirarse? Abandonamos los espacios de influencia como el olivo, como la higuera y como la vid. Fueron y buscaron a la vid y le dijeron: venga y gobierna sobre nosotros. Pero la vid también rechazó gobernar sobre los árboles. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Y esto nos lleva muchas veces a que tenemos las oportunidades y las rechazamos. Nos toca votar por el menos peor. Y cada vez es eligiendo de esa manera. No decimos es que este es bueno porque es bueno. No, nos toca escoger siempre entre el menos peor. Porque cuando se tiene la oportunidad no la hemos aprovechado. Como iglesia en un tiempo se cayó en ese error. Y bueno, hemos fallado, pero Dios quiere mostrarnos que nosotros tenemos una asignación y una responsabilidad. Dios quería gobernar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel dijo: nosotros no queremos que tú nos gobiernes, nosotros queremos ¿qué? Rey, como las otras naciones. Tú nos puedes gobernar, pero nosotros queremos rey. Y ahí sale el primer rey de Israel. Tomamos muchas veces decisiones nosotros: Señor, tal vez es mejor como yo estoy diciendo que se va a hacer esto. Yo no quiero que me gobiernes en esta decisión que voy a tomar. Yo no quiero que me aconsejes en esta decisión que voy a tomar. Tal vez usted dice: para muchas decisiones yo me arrodillo, oro y le consulto a Dios.
Pero cuando hay una que usted dice, no, Dios me va a decir que eso no es así, usted tampoco, uno tampoco ora, no tampoco, no Señor, en esa así no, porque yo sé que no va a ser así. O usted pide consejo, pero cuando va a hacer algo que no es, no, en esta no pidamos consejo. Dios nos entregó un mandato a nosotros: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgad y señoread sobre ella. Mire, Dios creó esta tierra para que nosotros podamos ejercer una autoridad sobre ella, pero nosotros hemos dejado que levantar líderes con carácter y poder que tienen falencias, como lo hemos venido viendo, como lo hemos descrito aquí anteriormente. El carácter cristiano es el único que forma líderes enteramente preparados para toda buena obra y para ejercer un dominio, para trabajar. Entonces, empieza a ser el llamado aquí, hermanos? Que nosotros podamos ser esas personas de influencia en la casa, en la sociedad donde nosotros nos encontremos. Que nosotros seamos los que permitamos e influenciemos a los niños, a los jóvenes, a pertenecer en esos actos de influencia, en esas esferas de influencia, que puedan alcanzar y no pase como lo que pasó aquí. Le dijeron al olivo, ven gobierna, a la higuera, ven gobierna, a la vid, bien gobierna, y ellos rechazaron. Y cuando ellos rechazaron, ¿qué fue lo que pasó? Le dijeron a la zarza, ven gobierna, y la zarza, ¿qué hizo? De una vez. Cuando nosotros, los que tenemos y conocemos la verdad, podemos hacer las cosas y no lo hacemos, llega la zarza y viene y se apeora de eso. Entonces debemos estar orando por nuestras familias, que se levanten familias, líderes, los niños, estar orando por las nuevas generaciones, por el gobierno de Colombia, que crezcan bajo los principios y el temor del Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y aquí va, hermanos, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a andar en los caminos del Señor, enseñarles la palabra del Señor al levantarse, al acostarse, cuando vayan por el camino. Pero hemos fallado mucho en esto. Le enseñamos que lo primero es otras cosas. Como yo les decía ahorita, los felicito, porque a veces, Señor, tú eres lo primero, pero Señor, voy a hacer otras gestiones y después la iglesia. Señor, voy a hacer otras cosas y después vas tú. Voy a hacer las tareas y después oro. Voy a hacer tal cosa. Hermanos, la responsabilidad que Dios nos ha dado es que verdaderamente podamos vivir y profesar lo que nosotros estamos creyendo, podamos tomar esta responsabilidad, que los hijos, imagínense lo que pasó aquí. Abimelech como era de malo también, pero Jotam tenía en su corazón un temor a Jehová y se levantó y le dijo a todo el pueblo, pero ustedes ¿qué están haciendo? Ustedes están haciendo mal. Cuando nosotros ignoramos el liderazgo que Dios nos ha entregado, terminan gobernando las zarzas. ¿Qué promete la zarza? La zarza le promete sombra, pero la zarza no puede sostener una nación. Promete seguridad, promete paz, promete estabilidad, promete prosperidad. Las zarzas, cuando las zarzas gobiernan, prometen lo que no pueden dar. ¿Ella qué prometía? Sombra, seguridad. ¿Lo podía dar? No lo podía dar. No lo podía dar. Su naturaleza, el carácter, lo que es en sí la zarza, lo que es en sí la zarza, así lo prometa, no lo puede dar porque ella no tiene eso para dar. ¿Sí me hago entender? O sea, aunque lo prometa, lo diga, yo les voy a dar sombra, su naturaleza es que es un chamizo, no lo va a poder cumplir. Entonces su naturaleza hace que lo que promete no lo pueda cumplir. Allí en Jueces capítulo 9 versículo 15, usted pueda, si lo tiene allí, pueda leer conmigo. Y la zarza respondió a los árboles. Pues le dijeron ¿a quién le dijeron primero? ¿A quién le dijeron? Después ¿a quién le dijeron? A la higuera. Después ¿a quién le dijeron? A la vid. Después ¿a quién le dijeron? ¿Y la zarza qué les dijo? ¿Qué le dijeron los anteriores? Nosotros no. ¿Qué dice la zarza? Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, qué privilegio, venid abrigados bajo mi sombra.
¿Ah? ¿Cómo ven eso? Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Les ofrece sombra y después venga y los quemo. Porque pues la esencia, ¿qué es la zarza? En su naturaleza. Por eso hay frustración en el carácter de los líderes que nosotros escogemos. Y la nación pues ya no soporta las promesas, el yugo, la aflicción que está pasando. La zarza dice que si no cumple su promesa serán abrazados. ¿Por qué? Por el fuego. Lo que realmente sí puede cumplir, que sea encendida por el sol y presente fuego. Eso sí lo puede cumplir ella. La zarza no produce fruto ni alimento, solo sirve para arder rápidamente. Las zarzas siempre prometen sombra antes de incendiar el bosque. Fíjese eso. Prometen sombra antes de incendiar el bosque. Y esa naturaleza hace que no pueda cumplir lo que promete. Hoy muchos se levantan a prometer justicia, a prometer redención, prosperidad, libertad, avance, pero terminan ¿qué? Dividiendo, alimentando el resentimiento, el odio, el egoísmo, terminan destruyendo el país, una casa también puede ser destruida por eso, nuestra propia vida también puede ser destruida por eso, porque permitimos que las zarzas gobiernen incluso dentro de nosotros. Dios nos da una capacidad de escoger. Ustedes están aquí, ustedes tienen esa decisión, o toman la palabra de Dios o no la toman. Pero ¿quién es el que gobierna? No permitas que la zarza gobierne sobre nosotros. Esto era lo que decía Jotán, el hermano de Abimelech. Su naturaleza, su carácter de lo que iba a ser, produjo un incendio en el pueblo. ¿Qué fue lo que produjo? Un incendio, imagínense qué terrible esto, matar 70 hermanos, o sea, esto es algo terrible. Todo se produjo cuando las familias olvidaron levantar generaciones temerosas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sucedió esto? Porque olvidaron enseñarles que había un Dios que los había rescatado. Olvidaron enseñarles que Dios era el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y que era el Dios de ellos. Olvidaron todo esto y se levantan este tipo de personas. Cuando el poder se busca sin carácter, termina en violencia. Abimelech construyó un liderazgo sobre la manipulación y la sangre. El poder sin temor de Dios inevitable se corrompe. Dios hoy en día nos está llamando a que volvamos al temor de Dios primeramente en nosotros. Es que el país está mal, todo está mal, sí, hermanos, pero hermano, tiene que ver con nosotros. Nunca vendamos un voto por tamal. No hagamos las cosas en el trabajo porque hay veces en empresas haga mal su trabajo y después lo haciendo para derrocar al que está a cargo suyo. Hagamos las cosas a conciencia, hermanos. Dios está buscando varones que sean de virtud y verdad. Jotán se levantó en medio del pueblo. Cuando el poder se busca sin carácter, termina en violencia. Entonces, ¿cuál fue el modelo que usó Abimelech para construir su liderazgo? Pues el de la manipulación, el del resentimiento, el de la violencia, el de la ambición. Oye, ¿ustedes quieren que los gobierne 70 reyes o que los gobierne uno solito, sea yo? Y los persuadió, y todos, pues, la mayoría de los gobernantes dicen lo mismo también. Denme poder y yo los voy a hacer a ustedes grandes, denme poder y yo los voy a sacar adelante. Pero nosotros no nos dejemos engañar por lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? No nos dejemos, diga conmigo, no nos dejemos engañar por lo que el mundo ofrece. Sí, yo le voy a dar casa, yo le voy a dar esto. No, mire, váyase a trabajar, prefiera hacer otras cosas que a Dios. ¿Para qué usted va a orar? ¿Para qué lee la Biblia? No nos dejemos engañar, hermanos. Tenemos nosotros una asignación que Dios nos ha dado, una responsabilidad, y es levantar generaciones temerosas de Dios. Éxodo 18:21 dice la palabra de Dios: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia.
y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué hizo allí? El suegro de Moisés le dice, mire, escoja hombres como Abimelech, hombres como temerosos de Dios, que sean virtuosos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que Dios nos dice a nosotros que escojamos hombres virtuosos, de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y que tengan carácter. Entonces dice, ¿cuál es el que tiene todo eso? Ahora sí nos dejó perdidos. Pero cuando uno escoge dirigentes sin carácter, lo más posible es que eso termine en violencia, como el liderazgo que tuvo Abimelech. Entonces, a través de la formación cristiana es que se logra hombres de virtud. Entonces, aquí nos lleva a que cómo se escogen hombres de virtud a través de la formación cristiana, a través de enseñarle a nuestra descendencia lo que Dios hace, hacer devocionales, vivir el evangelio en la casa, enseñarles a cada uno de esta manera, porque usted dice, ¿cómo vamos a escoger hombres de virtud? Pues hay que levantar hombres de virtud. ¿Sí me hago entender? Pero es que yo no veo hombres que sean temerosos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Que se levanten gedeones aquí, que tengan día 70 y los enseñen en virtud. Habría que escoger. Cuando una nación pierde el discernimiento, o cuando tú y yo, o cuando la iglesia de Dios pierde el discernimiento, termina eligiendo zarzas. No solo se relata la crisis de una familia, sino del liderazgo. Porque si nosotros escogemos los líderes que tenemos, quiere decir que los líderes son el reflejo de lo que es la nación, de lo que es el país. A veces nosotros hacemos las cosas también, si voy a hacer algo, no lo hago hasta que no me paguen, hasta que no me obliguen, hasta que no. Hermano, a veces la corrupción empieza por mí. Digo que los corruptos, ellos son el reflejo de lo que es el país muchas veces, hermano. No somos sinceros en lo que hacemos. Cuando estamos acá en la iglesia, cuando estamos en la casa, seamos sinceros. O sea, de verdad estamos haciendo las cosas para el Señor, de verdad. Pero empieza todo en nosotros, con ir y botar basura en la calle. Empieza por mí y decimos que los malos somos los otros. ¿Cuántos entendemos esto, hermano? Dios quiere que nosotros levantemos esa gente virtuosa, que nos casemos y que tengamos hijos y que sean hijos temerosos de Dios, que enseñemos el valor de la vida, porque Dios fue el que creó al hombre. Dice la palabra de Dios que Dios es toda la tierra y todos los que en ella, que defendamos la vida, pero también que defendamos la vida. Dice la palabra de Dios que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién instituyó el matrimonio? Fue Dios. Entonces defendamos la vida, defendamos el principio, defendamos la familia. ¿Sí? Por ahí defendamos también el tipo de gobierno que Dios creó, es aquel que castiga al culpable y defiende al inocente, o defiende al inocente y castiga al culpable. Porque muchas veces no creemos en Dios, sino que creemos en las personas. ¿Qué nos van a dar? ¿Usted qué me va a dar? Y nos olvidamos que nuestro proveedor es Dios. Olvidamos que Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos da. Y que Dios quiere gente trabajadora. Gente dice, trabajen con el sudor de su frente, que seamos esforzados y que nos cueste, y que cuando nos acostemos en la noche digamos, Señor, gracias porque estoy cansado, trabajamos. Esto estuvo duro, pero se trabajó. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la responsabilidad como familias de Dios de levantar generaciones, líderes que gobiernen bajo los principios de Dios, de levantar a nuestros hijos y a nuestras generaciones en bien, y que no digan como el pueblo de Israel, no queremos Dios, no queremos rey como las otras naciones, sino levantar generaciones que digan, nosotros queremos seguir a Dios. Que no se levante generaciones que digan, generaciones que no conocían a Dios, hermanos. Entonces, mis hermanos, yo quiero animarles que nosotros podamos ejercer ese clamor y esa intercesión en nuestra casa, en nuestro hogar. Los niños, los jóvenes que están aquí, órenle al Señor, Señor, ¿tú para qué me quieres? Yo estoy aquí para trascender, usted no está aquí para solamente venir, jugar y morir y irse.
No, Señor, yo estoy en este mundo para trascender, para hacer algo grande. Y tú quieres hacer algo grande conmigo. Cumple tu propósito en mí. Porque es que de ahí empezamos todo. Delegamos nuestra responsabilidad a otros, a unos terceros, a otros entes. Tomen el celular, quédense con el celular. Y los muchachos pues lo reciben y se quedan ahí en el teléfono también. Pero usted como joven dice, así diga, mi papá me da el celular y no se interesa por mí. Usted tiene la responsabilidad también de cumplir la voluntad del Señor y decir, no, pues como mi papá me lo dio, yo me perdí en el mundo. Nadie tenemos establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Cada uno vamos a dar resultado y cuentas de lo que hemos hecho. Cada uno vamos a comparecer delante de Dios y nosotros como padres no deleguemos nuestras responsabilidades a otras personas, sino que nosotros pongámonos al frente, a la batalla y enseñémosles a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano, si usted cree en esto. Levantemos un clamor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra generación, por nuestra descendencia, hermanos. No tiene hijos por los que puede tener algún día, o por sus nietos, sus sobrinos, por las nuevas generaciones, por las generaciones de Colombia, que no son generaciones que van a pertenecer al mar, que no se van a levantar los líderes más fragmentados, sino que como iglesia entendemos un llamado, que de la iglesia puede salir el presidente de Colombia, de la iglesia pueden salir los alcaldes, de la iglesia pueden salir los mejores médicos, pueden salir los mejores actores, pueden salir los mejores médicos, pueden salir las mejores personas. Salgan de la iglesia con integridad, varones de bien, que tengan virtud. Y los muchachos díganle, Señor, dame esa virtud, dame, Señor, ser un hombre temeroso de ti, Señor, que te ame, que te sirva, porque eso está faltando hoy en día. ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo hoy en día en este país y en los países que están cercanos a nosotros? Hay una crisis muy grande porque se ha dejado a Dios de un lado, se ha dejado la responsabilidad como padres, y cuando se entrega esto y decimos, hemos de dejar mi dulzura, voy a dejar de dar mi olivo, mi aceite, entonces llega la zarza y atrapa todo. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos dejado nuestra responsabilidad a un lado, hemos delegado nuestra responsabilidad a otras cosas, Señor. Oh Padre, hemos fallado en tantas cosas porque personalmente hemos dejado la oración, hermano, tal vez nos hemos descuidado. Generaciones que no temen a Dios porque tú has dejado el primer amor, has dejado de orar, has dejado de buscar a Dios. Antes te deleitabas orando, 1 hora orando, media hora orando, pero ahora ya no oras ni 5 minutos. Ahora ya no buscas al Señor como lo hacías antes. Padre, perdónanos porque como iglesia muchos tiempos pensamos que el gobierno era del diablo y no apoyamos esto, y ahora vaya y saque al diablo de allá. Ahora nos está costando, Señor amado. Ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor poderoso, Señor. En estos tiempos trae el entendimiento, el discernimiento a la iglesia, al pueblo colombiano, Señor. Que levantemos y formemos hombres de bien. Mis hermanos, ya no es estar quejándose usted del país y quéjese del país y quéjese del país. Es tiempo ahora de construir. Usted diga, se va la queja ya de mi corazón, de mi vida. Es tiempo de empezar a construir, de empezar a mirar y qué generaciones hay para levantarlas en el temor al Señor con virtud y que sean hombres y mujeres de bien. Vamos a empezar a construir, a clamar, a interceder por aquellos que están creciendo, para que en un tiempo ya no votemos por el menos peor, sino que votemos por el que es, por el que tiene la virtud, por el que es, que se levanten muchos, pero diga, votamos por este porque este tiene virtud, este tiene la verdad, es un hombre temeroso de Dios y va a hacer bien. Así deberían ser las cosas. Pero Señor, trae ese despertar al pueblo, trae ese despertar a nuestras vidas, Señor, porque necesitamos entender que somos nosotros parte fundamental en todo esto, en la vida, en la casa. Ya no hay armonía en la casa, ya no hay comunión en la casa, cada uno come en habitaciones diferentes, ya no nos sentamos todos a comer juntos, ya no hay comunicación, todos con el celular, todos en la mesa, Señor.
Padre, Señor, ayúdanos, Señor, necesitamos tanto de ti. Padre, bendícenos. Padre, ayúdanos, Señor poderoso. Señor, guíanos, Señor, dirígenos. Padre eterno de gloria, necesitamos más de ti. Padre de misericordia, Señor, clame a Dios allí. Dígale, Señor, levántanos, hermanos, porque nosotros somos los que estamos fallando. Nosotros somos los que hemos dejado a un lado lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los que nos debemos levantar como iglesia, a hacer luz en el mundo. Dios nos ha llamado a hacer luz en el mundo, y cuando la iglesia dice yo no quiero gobernar sobre los árboles, entonces van y buscan a otro, y buscan a otro, y le dicen a la zarza, y la zarza dice yo sí quiero hacerlo, pero no es de otro hacerlo, es de nosotros hacerlo. Dígale, Señor, es que no es a otro, es a mí el que tú me estás hablando en esta mañana. Ayúdanos a hacerlo, Padre, ayúdanos a marcar una diferencia. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, Señor. Necesitamos ser luz. Nadie toma una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone en lo más alto para que alumbre en toda la oscuridad que hay. ¿Cómo se puede transformar una nación? Una nación se puede transformar con una familia que siga al Señor, y se suma otra familia que siga al Señor, y se suma otra familia, y se construye una sociedad, se construye un municipio, se construye una ciudad, se construye al final un país. Padre, ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos perdón porque la tierra, Señor, ha estado debilitada, ha estado llena de violencia, ha estado llena de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanto soborno, porque nosotros como iglesia lo permitimos. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Hoy, Señor, te pedimos que sanes nuestra tierra. Hoy te pedimos, Señor, que traigas restauración a nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que venga tu luz, que venga tu libertad, que venga tu transformación. Hoy te pedimos, Señor, que perdones a Colombia, que traiga libertad a Colombia. Señor, si hoy pudimos tener esa responsabilidad y comprometernos delante de ti, que vamos a levantar hijos y generaciones de bien aquí en Colombia. Vamos a levantar nuestra familia, que sea una familia de bien, de bendición.